No poder estar en esta presentación del libro de mi buen amigo y en cierta medida también alumno Borja Moreno, con quien mantengo una larga relación de amistad y de discipulado y de colaboración científica desde que nos conocimos en uno de los simposios de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Es de reconocer en mi colega y mi compañero Borja Moreno su implicación con la profesión, su entusiasmo, su dedicación y su deseo de dar una proyección de sus tareas, de su trabajo, más allá de las estrictas limitaciones, digamos, del hábitat de la medicina legal y forense. Es un colega que está en la universidad, que está en foros, en conferencias, y ahora lo vemos en la publicación de un libro que de alguna forma es un relato que tiene algo de autobiográfico, que tiene algo de ensayo. Es un libro muy enriquecedor que nos plantea aspectos teóricos de la medicina forense en sus diversas ramas, las lesiones, la psiquiatría forense, las autopsias. Nos lleva por todos los vericuetos de lo que es esta profesión tan peculiar y tan ligada a la historia de la propia medicina y de la administración de justicia. Me parece a mí que el libro es interesante por sus contenidos y por su forma, por lo que relata y por el estilo, por su, digamos, donaire literario y por la amenidad con la que el lector se va a recrear con estas páginas. Por lo tanto, felicito a Borja Moreno, felicito a la editorial y felicito a los lectores porque les auspicio unas gratas horas de lectura con estas páginas que nos ofrece el autor. Gracias a todos, que tengáis una grata velada y éxito para todos vosotros. Con un fuerte abrazo. Ortega Monasterio, que además es la persona que ha hecho el prólogo de Abierto un Canal. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos hoy en la presentación de Abierto un Canal. Un libro que no solo habla de medicina forense, sino que la muestra, ¿no?, desde dentro, con humanidad, curiosidad, incluso hasta con humor, creo. Hoy no vamos a tener una presentación tradicional, porque hoy lo que queremos es conversar. Queremos, a través de la conversación, a ver a dónde llegamos, pero para compartirnos, pues, cómo nuestras vidas se adaptan a nuestras profesiones, desde la experiencia, la vocación, incluso hasta por la mirada personal. Por eso hoy nos acompañan aquí, por un lado, la doctora África Albarracín, médica o médico. Médica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta. Por otro lado está Borja Moreno también, que aparte de ser el autor del libro es el director del Instituto de Medicina Legal de Ceuta y Ciencias Forenses, y aparte de eso el más joven director de un IML de España. Ahí está. Correcto. Bueno. Y aparte también el autor de Abierto Canal. Y por último el doctor Enrique Roviralta, que aparte también es el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta. Así que partiendo de esta base, a mí me gustaría abrir con unas preguntas para comenzar, para iniciar y para partir por algún lado. Al doctor Enrique Roviralta me gustaría preguntarle ¿cuáles diría usted que son la diferencia, ¿no?, entre un médico clínico y un médico pericial? Bueno, yo creo que no hay tantas diferencias, ¿no? La verdad, yo me acuerdo, hace ya 30 años que yo estudié esa asignatura de medicina legal y forense. Yo estudié en Sevilla la carrera, y la impartía, que seguro que suena, el profesor Frontela. Hostia. Una personalidad curiosa en aquel tiempo. No sé si se acuerdan de lo del aceite de colza. Él tenía sus teorías, trabajó para el FBI, nos ponía imágenes espeluznantes de asesinatos, de crímenes, bueno, y además la asignatura era especialmente dura, y había compañeros que en sexto de medicina, con todo aprobado, se terminaban yendo a Córdoba, es decir, una facultad, porque no eran capaces de aprobar medicina forense. Y la otra, la historia, que también tiene guasa, que no aprobarás medicina y la historia de la medicina y también te tuvieras que ir. Yo el concepto que tenía en aquel momento de los forenses, iba a decir, sinceramente, eran personajes un tanto casi siniestros, la verdad, porque claro, se movían aparentemente entre muertos, básicamente, cosa que no es cierto. La medicina forense se dedica mucho más a los vivos, ¿no? La asignatura, como digo, fue especialmente dura. Yo me harté de estudiar medicina forense, todavía me acuerdo de algunas cosas, la data de la muerte, que había que pinchar
hasta la córnea y sacar creo que era el potasio, ¿no? Y bueno, y decía, vaya tela ser forense. El caso es que yo lo veía eso, como personajes muy serios, muy siniestros. Evidentemente los tiempos han cambiado, ni son serios, ni son siniestros por lo que veo, para nada. Y en aquel momento lo veía muy separado. Después, con el devenir de los años, conociendo a forense de verdad, a África y a Borja, pues veo que al final su trabajo es al final muy clínico, trabaja mucho con vivos, ¿no? Y sobre todo, y para mí lo más importante es que de su pericia puede depender que una persona vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel. Voy a simplificarlo mucho, con lo cual, claro que hacen clínica, es decir, tienen que hacer exámenes que a veces son, o muchas veces son físicos, tienen que recurrir a pruebas complementarias para ver si ha habido una fractura, si no ha habido una fractura. Me acuerdo de aquello de los asesinatos me acuerdo que decía Frontela que cuando la diferencia en un corte, cuando era un asesinato o cuando era un suicidio, era el tipo de corte y después la entrada y la salida y la fuerza. Claro, a medida que te vas cortando el cuello va debilitándose la fuerza, mientras que cuando te degüellan pues es distinto, ¿no? Yo me acuerdo de aquello todavía porque además caía en el examen, ¿no? Pregunta de examen. Probablemente despierta morbo la medicina forense. Además ahora la medicina forense se ha vuelto muy mediática y psiquiatras forenses que salen en programas de televisión, son muy simpáticos, vienen por aquí a Ceuta, juicios y demás. Últimamente estamos... Y la verdad es que ha cambiado mucho la medicina forense. Mi imagen de la medicina forense, también hay una serie, CSI, que también son gente muy guapa, aquí como los que acá presentes. Y por eso digo que se ha acercado mucho a la medicina forense. Y yo sí la veo una medicina eminentemente clínica y sobre todo porque para mí lo más importante es que la medicina legal y forense pretende llegar a la verdad a través de la ciencia y para mí eso es lo más importante, la ciencia como médico. Sí, sí. Bien, bien. Pues hombre, sí, un resumen estupendo. Desde el principio hasta el fin, es decir, que has empezado diciendo... De hecho, yo empecé mi trayectoria, tanto académica como profesional, empezó así, en la oscuridad. Empezamos en la oscuridad. Yo, de hecho, a mí mis tutores más o menos me venían a enseñar que el médico forense tenía que ser una persona austera en todos los sentidos y estabas como en la sombra, ¿no? Era como que no éramos perceptibles igual por que despierta ese morbo, hay cosas escabrosas, como que si luego eres muy conocido o conocida, tu pericial puede restar objetividad y durante mucho tiempo pues el forense era ese señor de barba, bigote y traje oscuro que pues eso, con cara de calavera. Y gracias a las nuevas corrientes pues se está impulsando ese cambio y se está dando a conocer. O sea, entonces gracias a libros como este y a trabajos como el que realiza el compañero y jefe, pues claro, la sociedad puede conocer un poco más de la medicina en general y más en concreto de la medicina forense, que bueno, que por supuesto bajo mi punto de vista realizamos una labor que es muy importante, pero que durante mucho tiempo pues era que no estábamos en ningún lado. Y al final lo importante y la realidad es lo último que has dicho, Enrique, que al final es, o sea, medicina basada en la evidencia y llegar a unas conclusiones basadas en la ciencia. Entonces, o sea, al final algunas de nuestras actuaciones en juicio lo que se acaba determinando es eso, o sea, se puede opinar A o B, pero lo que nos dice la matemática o lo que nos dice es esto. Y aquí no hay nada más. Entonces, me parece muy curioso todo lo que has dicho. Entonces, bueno, pues ha llegado un punto en el que esto, que no podéis pasar sin leerlo porque vais a tener momentos, claro, momentos muy divertidos y momentos también muy... No sé, sí, emotivos, sí, incluso rayando la desesperación. Pues esa es la realidad también. Yo me acuerdo, por lo que has dicho muy al principio, cuando me mandaron a Manacor las primeras veces, íbamos la comisión judicial a los internamientos involuntarios, los psiquiatras se alejaban y dicen, no, es que alguien nos dijo que no nos podíamos acercar a vosotros. Toma, eso a mí no. Llegábamos allí el juez, el fiscal, el secretario judicial y el forense y le decíamos, vení, explícanos qué ha pasado. Es que nos dijeron una vez que no nos podíamos acercar a vosotros. Claro, es que también hay que tener en cuenta que en sí el Ministerio de Justicia, y aquí hay muchos y diferentes representantes, impone. Y se ve, por lo menos eso es lo que yo percibo de la sociedad, como una institución
un poquito dura, un poquito seria, un poquito distante y a veces un poquito arcaica. Sí. Entonces, esas barreras las tenemos que romper. Entonces, a mí nunca me han dicho eso, nunca me han dicho no nos podemos acercar, pero sí que he notado muchas veces como cierto, uy, vaya a decirme, no sé, como un poco como con miedo, diría yo, con miedo. Claro. Digo, bueno, pues no soy ningún ogro. Somos personas. Hago algunas autopsias, pero pocas. ¿Continuamos? Sí, sí. A mí me gustaría, hablando de cosas importantes, como entre ellas la salud mental, África, a mí me gustaría preguntarte cómo se cuida o cómo se debería de cuidar la salud mental en los forenses. Boom. Pues este es un tema candente. Esto es un tema candente. En general yo creo que las administraciones públicas no cuidan la salud de sus trabajadores. Me parece que esto es algo generalizado, porque Enrique nos puede hablar de su administración y estamos un poco en las mismas. Es verdad que todo profesional y todo médico se lleva mucho trabajo a casa, se llega mucha carga emocional. Pero es verdad que cuando esa carga emocional lleva detrás pues el asesinato real de un bebé o una agresión sexual de un menor, eso es duro, eso es muy difícil. ¿Eso es complicado dejarlo en la puerta de tu casa cuando llegas? Yo creo que es imposible dejarlo. ¿Es complicado? Sí. Yo creo que es imposible. A mí mucha gente me pregunta las vías de escape, ¿no? Que se da por sentado. Hay veces que no, o sea, una vía de escape es a través de las redes. Aquí hay personas que me siguen en las redes y yo una forma de irme es de, bueno, yo el otro día estaba haciendo, no sé si visteis una cosa que salía yo con una toalla en mi casa aquí en Ceuta para repartir el libro, un sorteo, y yo venía de levantar el cadáver de una persona, la familia llorando y yo dándole el pésame. Y yo lo que me apetecía era sacarle la risa a la gente. Pues voy a sacar, igual que saco unas lágrimas, voy a sacar unas alegrías. Es muy difícil gestionar según qué cosas en el mismo día de los hechos. Cuando tú vienes, yo llego a casa a ver a mi mujer cuando estaba en Mallorca, cuando vienes de según qué actuaciones es como, bueno, pues nada, vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Y a veces no es fácil, y es verdad que no nos lo ponen a veces del todo fácil. Cuando tienes cuestiones, hay un capítulo de una gran catástrofe en la que yo no me acuerdo de volver a mi casa. Yo me acuerdo de ir con el taxi con otro forense, hacer los levantamientos que teníamos que hacer y luego volver de la escena, que estaba a 1 hora de Palma de Mallorca. Fue una torrentada, fue un torrente de agua, se llevó a 12 personas. Y yo no me acuerdo el camino de vuelta. Intento recordarlo y me recuerdo en casa moviéndome de un lado para otro hasta que me llamó un amigo. Y entonces como que entré en sí. Es una cuestión que nos pasa, pero no sé cómo no sé, psicólogos del Ministerio de Justicia. ¿Qué opinan los psicólogos? ¿Qué opinan los psicólogos al respecto? Antes del psicólogo me gustaría preguntar al doctor Roviralta también, porque en el mundo de los 100% vivos, en el que también la mochila a veces se lleva a casa o se puede dejar en la puerta. No, yo creo que como los anillos de los árboles van quedando. Otra cosa es que como profesional tú tienes que gestionar, a ser posible, pues tus emociones. Hoy he operado a un señor que tenía una tumoración laringea, que además le teníamos que hacer una traqueotomía despierto, o sea que tienes que explicarle que le vas a abrir y va a respirar por aquí y aguántalo, que el hombre aguanta muy bien. Después una biopsia, evidentemente un cáncer, y ahora después habla con toda la familia, la señora, las 3 hijas y parte de la familia que se ha quedado fuera porque no cabían tantos, ¿no? Y ahora explícale que tiene un cáncer. Claro, es que eso no es agradable. Y yo recuerdo, vamos, de un chaval de Ceuta de 15 años que le pegaron un tiro. Estaba el cirujano, me llamaron a mí para que lo ayudara. Bueno, el tiro le entró por la boca, le salió por aquí, no tenía yugular y se desangró y se murió. Entonces habla, y es que me acuerdo ahora como si fuera ayer,
explícale a la familia que se ha muerto su hijo en el quirófano. Eso te va quedando. Súmale las guardias, súmale los disgustos con los jefes, súmale las huelgas. Claro, sí, súmale las reivindicaciones. Claro. Eso, claro. Además que tenemos aquí encima del escenario a dos ministerios, porque está el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Justicia. Que vosotros sois... Tiene que salir, claro, es que están las cosas los jefes también. Yo creo que la profesión médica es de las profesiones con mayores índices de accidentes cerebrovasculares, de accidentes cardíacos, incluso de adicciones, que es lo que estoy diciendo. O sea, que es la verdad, sino de adicciones, de suicidios. Es decir, que somos personas y los tiempos, desde luego, no acompañan. Ahora lidiamos... los médicos lidiamos con los pacientes, con las situaciones, con las administraciones, después nos denuncian y tenemos que lidiar con la justicia cuando nos vemos que a veces denuncia. Entonces imagínate pues un médico que en su foro interno ha hecho lo que cree que ha estado bien y después se ve una petición de cárcel delante de un juez. Pues ese señor, o bueno, las agresiones también. Es decir, a mí continuamente nos llegan compañeros que se han sido agredidos verbal o físicamente incluso, por un paciente. Ese médico queda tocado de por vida, por supuesto. Al final somos personas, unos somos tenemos más fortaleza, a lo mejor, o aparentemente, otros a lo mejor tenemos menos, y algunos compañeros se han quedado por el camino. Sí, es una presión que evidentemente necesitas una vocación, porque nada más desde chiquitito ya para entrar en la carrera requiere unas notas enormes, en la carrera unas notas más enormes, para hacer el MIR también, es decir, es de sacrificio, haciendo guardias hasta los 60 y tantos años, y esa es la presión de un médico. Yo siempre seguiré comparando al médico con el militar y con el cura, son profesiones para toda la vida, y además el médico lo es para toda la vida, y además es que yo mañana me toca un parto por Ciudad Real, soy médico y tengo que asistir, no sé cómo se atiende un parto, pero te toca, y me ha pasado cosas en aviones, de repente un médico, joder, un avión, ¿y yo qué hago? Un señor que lleva una bala de oxígeno y que se le estaba acabando, y no sé, hablando con el piloto, o en un tren, en el agua, una niña que convulsionando a 200 y pico por hora, cosas que a mí, y seguro que a todos los médicos nos ha pasado, ¿no? ¿Algún médico? Yo cada vez que digo, ¿lo dais a un médico? Yo lo primero que digo es, soy forense, y dicen... Pues, tú espera un poco, ¿no? Espera. Todavía no. En algún médico me suena. Qué bueno. Sí. Para continuar, Borja, ¿cuál fue la inspiración que te llevó a escribir Abierto un Canal? A ver, todo esto empezó, que yo siempre lo digo, me llamó una editorial y me dijeron, comunicar muy bien, queremos que hagas un libro. Y dije, vale, pues me pongo a ello. ¿Cuánto tiempo tengo? Y me dijeron, ¿cuánto tiempo crees que necesitas? Y le dije, bueno, en noviembre. Esto fue en abril y se puso a reírse el editor y me dijo, tú no terminas un libro la primera vez que escribes. Y me dijo, tiene que ser algo guay de casos. Y yo dije, pero casos, yo no puedo ponerme a contar casos aquí con nombres y apellidos. Dice, bueno, a ver de qué forma. Y entonces se me ocurrió y es, o sea, realmente el índice, si lo tenéis ahí a mano, el índice es resumido la oposición al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, con los bloques que tiene. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, en patología forense se habla de las heridas por arma de fuego, heridas de arma blanca, aunque les doy un título curioso ya, para que sepáis a lo que os podéis enfrentar. Y entonces desarrollo un pelín de cómo que estudia el médico forense con respecto a las lesiones por arma de fuego, pero también luego cuento algún caso que he tenido yo por arma de fuego. Y son casos que pues te pueden emocionar, te pueden hacer reír. Es que ahora había una situación que estaba con mi madre, tenía yo por 27 años. Mi mujer, que antes era mi novia, estábamos en mi casa en Elda y me llamaron de un levantamiento de cadáver, que fue la primera vez que yo tuve lo que llamamos los forenses podridos, ¿vale? Es gente que lleva bastante tiempo que ha fallecido. Y entonces me llama la Policía Nacional, no, me llama una juez, yo estaba en casa, y me llama la Policía Nacional, ¿el forense? Sí, y yo acelerado, no sé con quién lo hablaba antes de, tengo que ir rápido y tengo que llegar ya, y me dicen, tranquilo, que no hay prisa, que ya han pasado muchos días. Y me acuerdo que mi padre me dice, te acerco, y mi madre me dice, no llegues tarde. Y yo fue como, bueno, a ver, que tengo que llegar yo allí, plantarme, y le dije a Marina, le digo,
vente, y en el taxi pues estamos un rato porque ya estudiaba en Murcia, yo trabajaba en Alicante, entonces el taxi se vino, hicimos el levantamiento y la vuelta fue curiosa. Si queréis saber la vuelta, mi madre gritándome, eso está en el libro, mi madre gritándome antes de entrar, ni se te ocurra entrar con esa ropa a casa. Entonces son esas historias que a mí me han quedado, que yo siempre las cuento y digo, esto lo tengo que poner yo por escrito en algún sitio. Y al final lo que he ido acumulando, que podría acumular, que en Ceuta hay un capítulo que es un sábado con una guardia, con un señor que está ahí detrás, que aquí pasó. Bueno, o sea, esa guardia, ese sábado al principio, pasaron tantas cosas en el juzgado de guardia que yo decía, pero esto parecía que yo, pero nunca en mi vida en un juzgado de guardia había tenido tantas actuaciones y tan extrañas. Pasó lo de un médico, no sé qué más pasó, bueno, eso si escribo un segundo libro lo podréis mirar. Las historias de Ceuta también, ¿eh? Digo que en el libro hay experiencias tanto de Mallorca, Valencia, Alicante, incluso alguna de Ceuta. Alguna hay. Pero es que es verdad que no, claro, no pueden reconocerse. Claro. Entonces, por ejemplo, una de Mallorca pone que pasó en Alicante, la de Ceuta pone que pasó en Mallorca. Entonces no las vais a reconocer porque no es un libro para reconocer y tampoco queremos que me detengan y que me lleven a mí a la prisión. Entonces, pero sí que da historias y podría haber muchas más. Los médicos forenses, lo que le decía antes, que le decía a la prensa, no hace falta que yo escriba un libro, invitad a África a tomar un café y decirle, África, cuéntame tus historias fantásticas, que ella también tiene unas cuantas, ¿eh? Sí, pero yo no lo cuento tan bien como él, evidentemente. Entonces, os arriesgáis a tomaros el café conmigo, ¿eh? Bueno, y con Fernando, nuestro otro compañero. Bueno, a toda la gente que es del trabajo ahora, todos los del IML que han venido, muchísimas gracias, a todos, psicólogos forenses, tramitadores, funcionarios y del juzgado, a todos, ¿eh? Bueno, en general a todo el mundo, eso no hemos dado las gracias. Luego al final damos las gracias. Sí. Bueno, continuamos y ahora vamos a abrir un poco el debate, vamos a seguir reflexionando un poquito, camino pasito a pasito, y para ello voy a empezar con la doctora África otra vez. Y a mí me gustaría preguntarle qué opina, ¿no?, sobre la difusión de la medicina forense, tanto en prensa, en redes, en libros. ¿Es útil, necesaria, útil y necesaria o ni útil y necesaria? A ver, yo creo que es útil y necesaria. Lo que pasa que, verdaderamente no sé si el público llega a captar lo que tiene que captar. ¿Y el periodista llega a captar lo que tiene que captar? Probablemente sí, yo creo que sí. Yo necesito pensar que sí. Si no, mal iríamos. Entonces me parece útil y necesario. Lo que pasa que, bueno, ahora que estoy, porque yo no soy de redes, pero él me está... Estoy un poquito, ¿no? Y con mis enanos estoy ahora, que le seguimos en Instagram y estas cosas. Y estoy siguiendo a más doctores. Porque bueno, ahora hay huelgas, hay paros, pues están pasando muchas cosas que de esto Enrique nos puede hablar más. Y entonces estoy siguiendo una doctora muy curiosa que dice, fíjate, que estoy contando lo que hago en una guardia de 24 horas, o sea, el machaque que supone tal, y mi vídeo más visto es uno en el que estoy en un supermercado comprando. Entonces, claro que es útil y esto demuestra que es extremadamente necesario, porque al final no sé qué es lo que la sociedad está viendo, lo que la sociedad está pensando de nosotros. Entonces, claro que necesitamos acercarnos a ellos, por supuesto. No sé si respondo... Borja, Enrique. Yo, al final. Enrique. Me tienes que repetir la pregunta. Digo, bajo tu opinión, ¿consideras que la difusión de la medicina forense, incluso de la medicina en general, en prensa, en redes, en libros, es útil y necesaria? Útil y necesaria. Todo el conocimiento no ocupa lugar. Yo creo que no es malo que se sepa eso, que se saque esa imagen del forense siniestro que hace sobre la autopsia, sino que y hoy en día cada vez más se habla, ¿no?, de psiquiatría forense y demás. Yo lo único es que de tanto hablar de cómo se trata la medicina forense, también los malos pueden aprender a cómo borrar pruebas y demás, ¿no? Ya, pero yo creo que sí, que es positivo. Es un aspecto más de la vida y bueno, y además yo creo que también que el Ministerio de Justicia se conozca que parece muy hermético, no está mal, porque forma parte de la vida. Borja. Yo obviamente pienso que sí, y pienso que la medicina forense en especial
yo empecé a hacer también una especie de seguimiento de los médicos especialistas por redes sociales más influyentes y llegué bueno, tengo unas cuantas cuentas y las sigo a todas porque me parece que hacen un trabajo bastante importante de su especialidad, porque a lo mejor un alergólogo no sabe lo que hay o no te esperas que un inmunólogo tenga Instagram, y los pediatras son los top, pediatras y psiquiatras, sus Instagram tienen millones, hablamos de millones de seguidores. Habrá quien se piense, no habrá forenses que sean así, pues bueno, pues por ahí pueden encontrar, alguno tiene que haber. Entonces yo creo que hay que acercarlo porque estas cuestiones que ponen aquí, yo por lo menos lo he estudiado siempre en el ámbito público, tanto la oposición como la carrera. Entonces creo que la gente tiene derecho a saber cómo se investigan o se solucionan ciertos aspectos o ciertos crímenes, si lo queremos decir así. ¿Qué se va a hacer? El Ministerio poco a poco, y yo quiero romper también un poco la lanza, algo están haciendo un tríptico, que algo es algo, para que se le pueda dar a las familias, porque a veces el forense llega, hace ahí sus cosas y se va, y las familias se quedan así como dicen, no sé quién ha venido, si el juez, si el forense, si este señor vestido de traje va así, si este señor con las uñas negras, ¿quién es? Entonces, la idea es decirle a la gente, somos un servicio público, vamos a intentar saber lo que ha pasado y le queremos dar una respuesta. Y si eso la gente de antemano lo sabe de alguna forma, cómo intervenimos, pues un favor que se le hace a la sociedad, y también que sepan que los forenses estamos metidos en muchísimos temas sociales, en la prevención de violencia sexual. La prevención de muertes súbitas, que hay protocolos de muerte súbita donde intervienen muchísimos forenses. El tema de la salud mental y las medidas de apoyo a las personas que necesitan a nivel judicial unas medidas de apoyo. La sumisión química, los delitos sexuales facilitados por drogas. Un médico forense tiene tantos rangos de actuación a nivel social, que es tan conocido, que al final me dicen, joder, Borja, parece que este es el todo. Digo, es que de algo tengo que opinar. Por eso yo creo que la difusión de esos temas es muy importante, que no quedemos ahí, atrás lo pongo, que no seamos los médicos forenses siniestros, es que es así. Parece que el médico forense, ¿cuándo fue? Ayer estamos viendo, en La Sexta estaban haciendo lo de Thor. ¿Conocéis el crimen de Thor que se hizo, que mataron uno que era el dueño de la montaña en Cataluña? Ponen el forense. ¿Y quién sale de forense? El señor mayor, antiguo, así, de negro, y tú dices, ya estamos con el forense viejo. Y luego África y yo nos vamos aquí al pleno aquel día y la gente así diciendo, ¿estos quiénes son? Los forenses, ¿cómo? Bueno, a ti es que no te conocían todavía, claro. Pero llegamos ahí con el pañuelo, los pelos. Aprovechando la pregunta de la difusión de la medicina forense, incluso de la medicina en general, ya no solo en libros, en redes, sino muchas veces vosotros, aparte de profesionales de la sanidad y de la justicia, también sois lectores. Y cuando vosotros consumís información del tipo, pues desgraciadamente, sucesos trágicos, hallazgos de cuerpos sin vida, etcétera, etcétera, y leéis la noticia, muchas veces pensáis que los profesionales de la información necesitamos decálogos informativos para el tratamiento en calidad, desde la ética, desde el respeto, muchas veces, ya no solo por el amarillismo, sino igual desde el desconocimiento. Sí. Yo, de hecho, por eso yo estoy tan cerca, suelo estar cerca de los medios, porque a veces me preguntan, oye, ¿cómo digo esto? El tema de los suicidios, que evitar, no. Yo para mí prefiero que los suicidios no se publiquen. Y luego el tema de a veces lo del cuántas veces he oído Instituto Anatómico Forense cuando hace más de 20 años que no hay institutos anatómicos forenses en España. Cambiaron institutos de medicina legal y ahora institutos de medicina legal y ciencias forenses, y parece que hay, bueno, es que simplemente preguntar, y yo creo que tampoco podemos ser un poco más accesibles para que la información sea. Sí, no somos esos señores tétricos, pero yo creo que eso pasa en todas las ramas de la medicina y en todos los sectores que requieren mucha especialización. O sea, el que está informando necesita saber qué es lo que está diciendo, si no, mal lo vas a decir. Entonces, en esta rama en concreto, por supuesto que se necesita orientación, pero me imagino que en muchas otras habéis de estar informados de la misma manera, porque si no, lo que conseguimos es desinformar. Pero también nosotros tenemos a veces la obligación de acudir a vosotros si desconocemos algún tipo de información. Pues básicamente yo he acudido a ti directamente cuando el otro día había un caso, dos periodistas hablaban del caso de Diana Quer, y yo te quise preguntar realmente qué era esa purificación, yo no tenía ni idea. Es que eso claro. Me parece esencial, que la gente, además que son palabras complicados y difíciles de acercar a la sociedad, y se explica. Yo creo que es necesario que haya ese vínculo. Enrique. Hombre, yo creo que especialmente en el ámbito de la medicina forense, en general en la medicina, ¿no? Hay que ser, yo creo que muy sensible, porque estamos hablando, pues como has dicho, suicidios, crímenes,
muertes violentas, en definitiva que seguro que detrás de eso hay mucho sufrimiento y familias que lo están pasando muy mal. Si a eso le suma pues el morbo que puede generar un periodista que pueda transmitir, es que el sensacionalismo, pues para esa familia tiene que ser duro. Yo me acuerdo de los famosos crímenes de Alcácer. Creo recordar que hasta las autopsias se filtraron. Incluso utilizaron, creo, los medios de comunicación, utilizaron los salones de actos de los colegios para hacer programas en directo con las propias familias en tiempo real. Fue todo. Con tu profesor tuvo mucho que ver con el caso Alcácer. Sí. Frontela y la contrapericia del caso Alcácer. ¿El médico que tuvisteis como docente vosotros, que tuvo que ver con Alcácer? El suyo. ¿El suyo? Era de Sevilla. El de Sevilla. Frontela estaba en Sevilla. Sí, a mí me dio clase el doctor Frontela, era muy conocido, muy mediático, salía... En todos los fregados. Estaba metido en todos los fregados. Estaban todos, como nuestro amigo Cabrera actual. Lo que recuerdo de él es que tuve que estudiar mucha asignatura para poder aprobarla, era muy duro. Además, como anécdota te diré que a este hombre, a Frontela, creo que, bueno, claro, todos tienen compañeros de facultad allí, pues le pedían recomendaciones, oye, que mi hijo está haciendo medicina, a ver si le puede, porque era tan dura. Y Frontela pues no se le ocurrió otra cosa que publicar en los tablones de anuncio de allí del departamento relación de alumnos que han sido enchufados, recomendados por sus respectivos familiares, y puso los nombres, vamos. Ya no hubo más recomendaciones, nadie más recomendó a su hijo. Sí, qué buenísimo. Es verdad, sí. Buena idea. Lo hizo él, vamos, lo publicó. Dando ideas. Dando ideas a los profesores. Dando ideas. No. Doctor Enrique Rubial, también me gustaría preguntarle, ¿cree que es importante enseñar vuestra profesión a la sociedad de forma didáctica? Y si hay que hacerlo, ¿cómo se debería de hacer? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que quizás en ese aspecto se están perdiendo un poquito los papeles. Es decir, yo creo que se está comercializando demasiado la medicina, a veces se transmiten ideas que no son. Desgraciadamente no todo se cura y a veces se transmiten falsas ideas, falsas expectativas y esperanzas. Yo creo que sin caer en el aburrimiento, pero hay que mantenerse fiel a los principios de la ciencia y de la evidencia, ¿no? Porque un médico cuando habla tiene cierto principio de autoridad y la gente que le escucha con atención y pensando que lo que dice es verdad, o al menos se aproxima a la verdad. Por eso yo creo que el médico tiene una gran responsabilidad social a la hora de transmitir ideas y que esas ideas sean veraces, que no sean falaces y que sean entendibles por la población. Es verdad que hemos pasado de una época en la que los libros casi que se escribían en latín, con los palabras, y ahora pues se ha hecho mucho más sencillo, ¿no? Mucho más comunicativa la medicina, pero creo que se puede, y sobre todo con redes sociales, con tanta imagen que hay hoy en día, ¿no? Tanta informática, creo que quizás nos estamos pasando un poquito de la raya y se frivoliza con medicina y se ponen técnicas quirúrgicas que quizás no proceden, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto interesa ver a alguien no sé, con las tripas abiertas y demás. No sé, yo creo que... Y después que hay, también, ya no es culpa de los médicos, hay una intoxicación en redes sociales brutal en cuestiones médicas, ¿no? Es decir, como te metas a buscar tu problema de salud en internet, todo en la muerte, o sea, todo es muerte. Entonces, claro, eso es muy importante, ¿no? Es decir, decirle, bueno, ya que quiere consultar su salud o temas que le puedan interesar, métase en páginas más o menos profesionales o en foros serios o en profesionales serios. Yo creo que el prestigio de un profesional también se basa en lo que dice y en cómo lo dice. No se debe uno querer ganar una carrera a corto plazo vendiendo lo que la gente quiere oír, el morbo, lo que sea. No, yo creo que el prestigio se gana muchas veces también desde la discreción, que es muy importante. A mí un médico, sinceramente, que me cuenta algo de su paciente sin ser yo implicado en ese proceso y más me dice si fulanito, no sé qué, no te has enterado, a mí me da muy poco crédito. Porque lo más importante de un médico es la discreción. Es decir, es que cuando alguien te va a tu consulta, te va a contar un montón de cosas de salud, y no solo de salud, sino familiares, sociales, laborales, económicas, 1000 cosas. Entonces, para mí es elemental y fundamental
que un médico sepa salvar el secreto médico, el secreto profesional, para mí es fundamental. Y a veces, incluso con las divulgaciones, no nos damos cuenta, se ponen fotos de pacientes sin su consentimiento, barbaridades que además están penados y perseguidos por la ley, ¿eh? Pero bueno, ya. Hablando de medicina forense, Borja, África. Yo huyo precisamente de esto, yo soy muy, pero nunca se me ocurre publicar un levantamiento, aquí estoy, la pierna de una... No, eso nunca lo he hecho. Pero tú lo haces de otra manera, ¿no? Porque tú sí que en una autopsia puedes sacar una herramienta y mostrar qué herramienta es, por ejemplo, pero eso yo lo he visto. Sí, eso sí, para que la gente entienda que para cómo funciona la medicina forense, pero no se me ocurre sacar nada de mi trabajo y menos sin el consentimiento y el respeto a los cadáveres. No, ahí sí que no, por ahí no, o sea, en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿África? Hombre, claro, es que no sé yo hasta qué punto uno puede sacar imágenes de un centro público y difundirlas así. No sé si eso está siquiera permitido. No está permitido. Claro. Además, incluso para imágenes donde no sería reconocido el paciente, imagínate una laparoscopia y una imagen de un hígado totalmente, o sea, una imagen científica, pues aunque no se pueda reconocer el paciente, tienes que pedir consentimiento del paciente, incluso para una anatomía. Pero es que incluso del entorno, o sea, es que no sé si el entorno puede sacarlo. Es decir, entorno. Como tal, el entorno, yo no sé si yo puedo hacer una foto de mi consulta y subirla en internet. No. Claro, o sea, que no es lo más prudente. Claro, no, por eso te digo que es que no puedes. O sea, eso me parece que ahí hay que ser muy estricto. Entonces, ¿qué forma didáctica pensáis que es la más óptima? Yo creo que yo ahí sí que estoy yo estoy en la línea. Yo entiendo, yo ahí en mi línea, de hecho, yo rozo y estoy a veces en un lado y a veces en otro. Los edificios públicos no se pueden utilizar. No se pueden utilizar para hacer publicaciones privadas. Otra cosa es que una cuenta oficial del Instagram de la estación de ferrocarril de Ceuta pues utilice sus fotos, obviamente. Pero a título personal, utilizar fotos de sitios públicos por dentro, no. Claro, no puede. De hecho, yo lo digo claramente, a mí yo he tenido un toque de atención en mis redes sociales y me dijeron, no. De arriba. Sí, me dijeron, eso no está bien, Borja, porque no es tuyo. No es tuyo y no gusta y no tal y no queremos que... Vale, pues nada, lo quito, no hay problema. Pero bueno, que no pasa nada, se hace, se cambia él. Eso uno también tiene que aprender y hay que entender que hay cosas que no se pueden hacer, ¿vale? Entonces yo soy el primero que lo entendió, pero nunca subiré la foto de una persona sin su consentimiento, vamos, lo faltaría. Creo que lo tenemos bastante claro. A mí me gustaría preguntaros, antes de pasar con las preguntas, quiero hacer una última, porque he escuchado la palabra verdad muchas veces. Y aquí quiero decirte, al final, todas las profesiones que están encima de esta mesa, no sé si luchamos por la verdad o por la honestidad profesional, por lo menos. Entonces, entiendo que para un médico forense, para un médico clínico, a mí me gustaría preguntarles realmente dónde está la verdad en vuestro trabajo y si es fácil alcanzarla, se alcanza, o realmente es un lugar donde se intenta llegar, donde se aspira, pero no se llega. Bueno, yo te puedo decir, en medicina 2 más 2 igual a 5. Por eso, a eso pregunto. Sí, nunca, cuando tú hacías el examen MIR siempre te decía ni siempre ni nunca. No, es imposible. La variabilidad en la medicina es enorme. Es cierto que cada vez tenemos más herramientas diagnósticas que nos aproximan a los diagnósticos, pero el error es humano. Y en la medicina, que no es una ciencia exacta, mucho más. Pero yo creo que tú has dicho una cosa muy importante, es la honestidad. Es decir, alguien te podrá decir que te has equivocado, pero nadie te podrá reprochar que has puesto todos los medios a tu alcance, todo el empeño por tu parte, toda tu vocación y todos tus conocimientos y los conocimientos actuales, porque a lo mejor hablamos hoy algo que dentro de 20 años digan qué decían estas personas, ¿no? Si lo haces con honestidad y después con conocimiento, me refiero, es que el médico tiene que actualizarse continuamente, tiene que estudiar, porque es que si no te quedas desfasado, pues siempre te aproximarás al cierto diagnóstico, ¿no? Y si te equivocas, bueno, pues mala suerte, por un lado, para el paciente sobre todo, pero bueno, siempre de los errores se aprende, ¿no? Y además que yo creo que cuanto más años tienes y más experiencia, más te das cuenta de lo fácil que puede ser equivocarse. Yo cuando terminé la especialidad, las cosas las tenía muy claras y decía, no, esto es esto, y a medida que voy acumulando experiencia y veo casos que me sorprenden, porque me sorprenden, cada vez soy más cauto
a la hora de asegurar algo, porque me acuerdo de tal y me acuerdo de tal que yo estaba casi al 100% y sin embargo pues no fue así. Y cuando la medicina se lleva al Palacio de Justicia con la verdad en el maletín, como es la búsqueda, yo creo que es la búsqueda, que lo que le está diciendo ahora mismo Enrique es buscar la verdad, y seguir trabajando por buscarla, que siempre que nos vamos a equivocar, las cosas a veces salen regular y otras mal, pero se trata de seguir buscando la verdad, de seguir buscándola, estudiamos, nos actualizamos y continúas poniendo toda la carne en el asador para intentar que las cosas salgan bien, y es seguir buscando la verdad. Me imagino que no siempre la hemos encontrado y que ha habido muchas cosas que se han terminado y se han resuelto sin que esa fuera la verdadera verdad, la pero realidad. siempre con un método científico de por medio. Efectivamente, y siempre buscándola. Yo creo que es lo que hay que seguir trabajando. Que ellos tienen un hándicap especial. A nosotros normalmente nos vienen con la verdad. El paciente, nosotros le damos la presunción de la buena fe, ¿no? Normalmente el paciente te cuenta qué le pasa, me duele aquí, no te lo oculta, ¿no? Normalmente. Pero yo no tengo tan claro que sus pacientes vayan con la verdad por delante. Yo creo que tienen que buscar a escucharles de otras maneras. Algunas veces algunos esa honestidad en el paciente cambia. Claro. Con lo cual su trabajo es doblemente complicado. Es decir, que tienen que, de lo que le dicen, se creerán la mitad y después tendrán que buscar la evidencia, y seguro que tienen mil dudas, y yo te digo una cosa, que a mí no me gustaría ser ni juez ni forense, también te lo digo, porque esa responsabilidad de, si es una persona honesta, que lo son seguro, de decir, y si me equivoco, las consecuencias que voy a tener, que va a tener, es que no me gustaría, sinceramente, vuestra responsabilidad no me gustaría tenerla a mí, porque si os equivocáis, es verdad que una persona puede terminar en la cárcel o absuelto, ¿no? Bueno, es verdad que nosotros nuestro informe realmente lo que ayuda es a que el juez tome la decisión que él considere. O sea, nosotros estamos para auxiliar. Sí, siempre intenta respaldarte un poco en eso, ¿no? Verdaderamente, claro. Al final la toma de decisiones siempre va a ser del juez. Pero no nos hacen caso, claro. Hoy Lo que pasa es que en determinadas cuestiones, en este caso médicas, pues siempre solicitan una valoración, porque claro, no se puede entender de todo. Y que también es verdad, porque yo me acuerdo muy al principio, en los juicios, y creo que lo pongo por ahí, una vez yo dije para lo que me llamaron, que era para un trastorno bipolar, las medidas de apoyo, la antigua incapacidad, se ve que incapacidad era una chica muy joven. Y me dijo el abogado, no, pero ¿usted qué opina? Y digo, no, perdone. O sea, yo no, al principio te pillan esas preguntas que tú dices, me está preguntando mi opinión en un juicio, y es como, yo no estoy aquí para dar mi opinión, yo vengo a hablarle de ciencia, yo vengo a hablar del trastorno bipolar, le voy a decir lo que hay, las limitaciones que tiene, los pros, los contras, la medicación que se toma y el pronóstico, y luego usted tome la decisión. Mi opinión puede ser muy distinta a la de ese señor de allí. O sea, que es algo, le querían poner a una chica con 21 años con un trastorno bipolar, la incapacitaban, una incapacidad total, y querían poner de tutor legal al cura del pueblo. Mira. Y entonces me preguntaron por mi opinión, y yo dije, tengo que dar mi opinión, señoría, y me dijo no. Y dije, pues ya está, pero aquí sí que te digo mi opinión. Ahí no la dije, porque era el juicio, pero aquí sí que la he puesto. Continuamos. Ahora vamos a abrir un poquito pues el turno de preguntas al público. Si alguien tiene cuestiones y dudas al respecto de todo lo que se ha hablado o de lo que falta por hablar y que tenéis algún tipo de cuestión, esos pesos mejor dejarlos aquí y que en casa no pesen tanto. Exacto. Que para eso están aquí, para responderlos. Entonces, ¿alguna pregunta? Había un psicólogo, ¿no? Un compañero vuestro. No, pero han levantado mano. Han levantado mano. Nacho. No, hombre, yo quería preguntar, ¿existe el crimen perfecto? Qué bueno eres, Nacho. Bueno, tenemos el ejemplo de la chica esta de Sevilla, que no ha aparecido el cuerpo. Marta del Castillo. Marta del Castillo, se ha condenado a una persona que está cumpliendo, pero... Nacho, ¿qué es para ti un crimen imperfecto? Perfecto, perdón. Que te pillen. Vale. Para mí el crimen perfecto es que alguien se muera y no sepan descubrir que es una muerte violenta. Exacto. No sé, hombre. Porque Marta del Castillo sabemos que murió de muerte violenta, una forma violenta, pero no se pudo hacer la autopsia y fue porque el crimen fue confesado. Pero para mí la muerte perfecta es que mañana aquí aparezca una persona en Ceuta y vaya al médico de atención primaria y diga, esto es una muerte natural, certificado natural, pasa de justicia y a ese señor... Pero de esas ha habido muchas.
Por muerte Tampoco, natural. no abras ese melón. Por muerte Borja. natural no pasan por vosotros. No. O sea, que si un médico constata Claro. que es una muerte natural, no hay ningún Claro, tipo de... claro, Otra cosa nosotros... es que tenga un puñal clavado Claro. y al médico eso es muerte Claro. natural y a familias de pues hombre. Natural. Se ha infartado, Es- se ha infartado. Solamente autopsiamos las muertes violentas o sospechosas de criminalidad. A priori, si no existe una certificación médica, porque es un paciente que, Claro. que ha venido aquí, que está de tránsito, que nadie conoce, una persona joven, no va a haber ningún médico que certifique eso por eso, Exacto. por O porque esa no hay duda, ¿no? antecedentes. Si alguien de repente cae, dices, oye, Claro, y pues mañana aquí aparecer pasa, muerto. antiguamente pasaba mucho con la gente de tránsito, sobre todo en la OPE y demás, el que viene de no sé dónde y fallece aquí camino a Marruecos, claro, no hay antecedentes, nadie lo conoce y a lo mejor es un chaval joven, Ok. bueno, que ha podido tener pues un accidente cerebrovascular o cualquier otra cosa, pero claro, hay que autopsiarlo porque nadie va a certificar. Totalmente. Pero en principio solamente las violentas o las sospechosas de criminalidad. Entonces, sí que es verdad que este miedo, cuando no hay aquellos fallecidos que llevan mucho tiempo fallecidos, que la data de la muerte es hace bastante, que es como empezó hoy esta conversación. Que tenéis un nombre concreto para ello. Tampoco, efectivamente, esas tampoco han de certificarse, porque cuando ya ha pasado mucho tiempo y ya se han iniciado los fenómenos de descomposición y demás, es imposible ver qué es lo que ha pasado y hay que autopsiar. Entonces, en esas muertes, cuando son naturales, personas que tienen antecedentes patológicos, personas de una edad avanzada, si esa duda, ese miedo siempre está. ¿Y si me la están colando? ¿Y si hay? Siempre. Así que vamos, para adelante. Tóxicos y todo para Siempre se adelante. puede descartar que no haya habido lesiones violentas, o sea, ya se puede. Sí, pero esa espina la tienes. Pero yo conozco, bueno, el otro día lo hablábamos, mi compañero Fernando y yo en la cafetería, pero no se dice nada, esas son conversaciones de forenses. Conversaciones de forenses. Yo quería preguntaros, porque hablando de crímenes imperfectos y crímenes perfectos, sin cuerpo ni delito, ¿ese es el mejor crimen perfecto? Que nos digan los miembros de la judicatura. Claro, eso depende Sí, del... Si no hay... Sin crimen no hay delito. Sin cuerpo no hay delito, ¿es el crimen perfecto? Pues eso depende, ¿verdad? Eso, Antonio. Esta pregunta va, y también he visto a Rubén, El juez de guardia normal. Que nos resuelvan la duda jurídica. Claro, porque yo creo que esto depende. Que puede haber delito, ¿eh? Si hay denuncia y demás. ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, soy Antonio, me presento. Soy Antonio, el magistrado de la instrucción número 5 de aquí de Ceuta. Me encuentro ahora de guardia precisamente con el autor del libro, con Borja. Y bueno, la pregunta que había referido África, ¿la puedes repetir, por favor? Sí. Hay una sospecha, porque claro, si llega al juzgado es porque alguien ha denunciado. Evidentemente. Alguien Ha denunciado o a lo mejor la denuncia ha llegado a Fiscalía Sí. y Fiscalía la ha puesto en conocimiento del Claro, juzgado. en vuestro conocimiento. Entonces, Exacto. De un supuesto crimen, un asesinato, un homicidio, pero no hay persona, no hay cuerpo. No hay cuerpo. Evidentemente, si no hay cuerpo, pues ahí entran otros factores. Pues Claro. habrá que ver ahí pues otros indicios que pueden tenerse en cuenta a la hora de valorar y pues bueno, si hay alguna prueba testifical o es verdad que sin cuerpo es más complicado el poder condenar. Es complicado. Es bastante más complicado que si hay un cuerpo. Si hay un cuerpo, evidentemente entráis ya vosotros, entra ya el médico forense de turno, el que tiene que hacer la autopsia, el que tiene que decir al juez que lleva el caso la causa de la muerte, la causa más probable de la muerte, y nosotros tenemos que valorar. Eso siempre que hay cuerpo. En el caso de que no haya cuerpo, pues es más difícil, pero bueno, eso no implica que Pero no haya puede condena. haber- puede Es decir, ir puede haber una algo, condena siempre y cuando que se valore el resto de indicios Claro. que hayan podido tener lugar. Es decir, pues alguna prueba videográfica o a lo mejor algún testigo, todo eso tiene que valorarse en el acto del juicio. Pero Pero, que es ya- verdad que es más complicado cuando no hay cuerpo. Eso es así. Que puede ir a la cárcel. Evidentemente, Puede de ser hecho, el caso. estabais poniendo el ejemplo de Marta del Castillo. En ese caso no ha habido cuerpo y ahí tenemos a Miguel Carcaño y creo que también el Cuco fue también condenado Sí. como cómplice, creo que también había un cooperador necesario, ahí
tenemos que diferenciar los diferentes grados: autor, inductor, cooperador necesario. Es decir, ahí ya entramos nosotros a valorar con las diferentes circunstancias atenuantes, agravantes, las eximente que hay y demás, y la calificación de cada uno de los autores, inductores, cooperadores necesarios. Quiero recordar que Miguel Carcaño fue condenado como autor, pero creo que el Cuco, si no recuerdo mal, menor por aquel entonces, pasó a Fiscalía, era menor, y creo que él iba como cooperador necesario. No sé si había también alguno como inductor. Luego, claro, evidentemente dentro de a los que se les pueda acoger o las personas que están implicadas, pues luego hay que diferenciar por las diferentes, digamos, participaciones. Y así lo prevé como en la ley de enjuiciamiento criminal, claro. Se complica el crimen perfecto. Sí, pero el caso más famoso es el caso de Marta del Castillo. Normalmente suele haber un cadáver, pero es verdad que muchas veces, como en esta ocasión, pues evidentemente pues no se encontró el cadáver, tristemente, de la chica. Pues sí. Sí, así que... Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Gemma había levantado la mano. Y Gemma también allá atrás. Digo... Mirando esta cuestión y centrándola en la medicina forense, si en el caso de recuperarse el cuerpo de Marta del Castillo después de 16 años, ¿quedarían indicios forenses? Para identificar, yo creo que los huesos únicamente, que África me corrija si no... Sí, para identificación, huesos, sí, para identificación del cuerpo, sí, seguro. Alguna fractura que pudiera haber antemortem, que llamamos nosotros, pero los huesos estarán ya después de 17 años y están en tierra... Os ha producido un fenómeno conservador, como antes hablaba él de la saponificación o una momificación, que va a ser altamente improbable. Si se ha dado un fenómeno de momificación, que pudieran conservarse partes blandas, que se pudiera llegar a ver algo, muy difícil, muy difícil. Entonces, si los restos esqueléticos están en unas condiciones más o menos adecuadas, de ahí sí se podría sacar el que hubiera fracturas premortem. Es algo más que podría... Causa, es algo más que se podría de llegar. Violencia sexual, con 17 años no queda absolutamente nada. De hecho, en Diana Kerr, que fueron 2 años, sí que se encontró algo, pero fue por una teoría de una probabilidad que se hizo. Sí, pero no, pero no se investigó, no se determinó que hubieran restos analíticos del, ¿cómo se llamaba el asesino de Diana Kerr? El chicle. El chicle. Además, quiere decir que en el caso de Diana Kerr, el momento en el que el agente que se sumergió para extraer el cuerpo, en el momento en el que Diana Kerr salió tomó contacto con el aire, su cuerpo empezó a descomponerse. Entonces ahí también es más complicado vuestro trabajo. Sí, el tema de la saponificación, que es lo que hablábamos. Es duro, tampoco es un tema que es complejo. Es la grasa corporal. La grasa corporal se convierte en jabón y entonces cuando entra en contacto con el aire la descomposición se acelera y el cuerpo, imaginad que es como cera. Una cera que puede explicarte las lesiones externas que puede tener un cuerpo. Entonces cuando la sacaron a Diana Kerr se empezó a descomponer y lo que hizo Echeverría ¿no? Echeverría hizo la primera exploración y luego se hace una cosa que es esqueletizar el cuerpo para ver si en los huesos hay restos violentos para identificar y para hacer el estudio del cadáver, el completar la autopsia. Se hizo un trabajo brutal. ¿Más preguntas? A ver, señora. ¿Más cuestiones? Yo. Uy, a mí se me oye. Madre mía, a ver si voy a poner a cantar ahora. ¿Usted quién es, señor? A ver, que a mí me ha llamado la atención siempre que mi hijo pues dice, los muertos hablan. Siempre dice eso, y yo digo, ¿hasta cuándo hablan los muertos? Como estáis ahora diciendo, que si a partir de 17 años, que si no, que si tal, ¿hasta cuándo puede hablar un muerto? Pues cuanto antes lo cojas, mejor. Cuanto antes lo cojas, más conversación vas a tener. Sí. Según avanzan los días, ya... El tema de conversación se limita. A veces solo puedes hablar de la identificación, a veces puedes hablar de violencia, otro de restos biológicos que tenga de su agresor. Esta conversación a tu hijo, el otro no le gusta, A ti, Juana, no le... Pero es verdad que los muertos, yo siempre lo digo, y suena como muy poético, digo que los muertos hablan con nosotros, pero no por la boca, y los forenses los escuchamos, pero no por las orejas.
pero es que es así. Nosotros reconocemos del fallecido no solo las horas o los minutos antes que hayan pasado, sino que reconocemos los hábitos que pudieran tener, los buenos y los malos, porque los malos hábitos dejan dejan indicios en el cuerpo, en la boca, en los huesos, en los cambios anatómicos, en el color de la piel, y los buenos hábitos también dejan otras cuestiones. Entonces, pues hablan los muertos, sí, pero cuanto antes los pilles te dan mucho más tema de conversación los fallecidos. Si pasa mucho tiempo, el tema de conversación va limitándose cada vez más. Gracias, Dolores. No me lo podía preguntar en Elda, me lo pregunta en Ceuta. ¿Más preguntas? ¿Te veo? Pues os digo yo. ¿Más cuestiones? Sí, Gemma. Estaba psicóloga. Sí, nos vamos en 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, enhorabuena. Gemma, gracias. Hombre, ahora que ya empiezo a ponerme a gusto. Enhorabuena, señor director. Es mi director, soy su compañera. Soy la psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se ha hablado de muertos y de cadáveres, pero también es muy importante hablar de los vivos. Y vivos veis más que muertos, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues es importante recalcar pues la labor quizás que hacemos a nivel interdisciplinar, porque hacemos informes de una perspectiva integral, de una perspectiva biopsicosocial, en donde ellos como médicos emiten sus informes, yo como psicóloga emito el mío y mi compañera, la trabajadora social, los aspectos sociales. Entonces, es importante recalcar porque se asocia la figura del forense con el muerto, pero creo que veis más vivo que muerto. ¿Es así? ¿O? Totalmente. Es así. De hecho, yo hoy esta mañana, o bueno, a mediodía, cuando he hablado de vosotros, porque digo, no, los psicólogos allí, digo, la psicología forense es una parte muy importante, y aparte de cuando yo estaba en Mallorca, yo recuerdo, imaginaos, si os pongo en la situación, los informes que hace el médico forense, el psicólogo forense o psicóloga forense, la trabajadora social forense, imaginaos un informe pericial hecho por 3 técnicos, el tipo de cañonazo. Pues es un cañonazo cuando se plantan los 3 allí en la sala delante del tribunal y le dices, y todos solemos coincidir las 3 opiniones. Entonces eso es una prueba pericial brutal, a lo mejor para hablar del trastorno emocional o un trastorno de estrés postraumático, un trastorno que haya quedado una víctima de violencia sexual. Pues esos informes se ponen en valor cuando están presentes ellos, nosotros emitimos nuestra parte del informe, ellos el suyo, Trabajo Social emite el suyo. Imaginaos, ese informe es que al final al juez o a la jueza le das, no la sentencia, pero le das como en un paquete envuelto con un lazo rosa, el decirle, esta persona tiene esto, porque coinciden 3 personas y no son 3 médicos, es que son 3 técnicos diferentes. Por eso es tan importante el informe multidisciplinar que se hace en los institutos de medicina legal. Yo le doy muchísimo valor, y es que no solo somos forenses los que trabajamos, de hecho forenses hay oficiales de actividades específicas que no ha venido ninguno de los dos. ¿Es verdad? Ya, pero no ha venido, ya luego le mandaré por el WhatsApp. Qué raro. Arturo no ha venido. Qué raro, es raro. El jefe solo controla por las mañanas, por las tardes no. No, entonces, a ver si están trabajando. Como nosotros, no sé lo que les dará. No, pero que somos mucho personal, nuestros funcionarios, que aparte sí que han venido los 2 que están aquí, que somos mucha gente en el IML, que mañana paso lista, y bueno, y agradecer, yo personalmente os quiero agradecer, no hemos empezado, pero agradecer sobre todo a la ciudad de Ceuta por habernos prestado el edificio que para mí es el más bonito de la ciudad de Ceuta, que yo estoy enamorado de este edificio. A la Consejería de Cultura, que también ha venido, Pilar, en nombre del Ayuntamiento de Ceuta. Sobre todo a los trabajadores del Palacio de Justicia, pues todos los que habéis venido, muchísimas gracias. A la familia que tanto ha venido, que se ha pegado el viaje de Allende los Mares, a todo el resto de personas que habéis venido y por supuesto a los 3 presentadores que han estado aquí, que han cedido su tiempo a pasar un rato para hablar de medicina forense, un poco un tema tan así metido en los armarios, pero que yo creo que hay que soltar esa naftalina a la que huele y que nos divirtamos, sonreír un poco, porque a veces son temas tan tristes que traerle una sonrisa no es tan mal.
Pues yo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por vuestra presencia y por compartir con nosotros por lo que es esta tarde de conversación. Y por supuesto también gracias a Borja, al doctor Borja Moreno, por abrirnos literalmente en canal la mirada a una profesión que aún queda, yo creo que mucho por contar hoy. Así que muchas gracias.